Érase una vez un león, el gallego que llegó. Érase una vez un león y un gallego. Eran los del Morriña, eran los del Morriña. Traen un invitado y lo dejan ahí sentado hasta que hablan algo con él. Morriña Podcast. Bienvenidos un viernes más a Morriña Podcast. Hoy tenemos algo especial relacionado con la Fórmula 1. Traemos a alguien que trabaja para Max Verstappen, quien ha ganado los últimos 4 campeonatos. Pablo Terroba, bienvenido. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por vuestra invitación. Encantado. Empezando así un poco de forma cronológica, lo decías tú ahora mismo, nos ponías ese ejemplo de pregunta, de Viveiro al Gran Circo. ¿Cómo se llega a la Fórmula 1 y si incluso era tu sueño o ni llegabas a imaginarte de pequeño eso? Es una larga historia. ¿Qué preferís, la versión corta o larga? Medias. Un intermedio. A medias. Pues, a ver. Resúmemelo un poquito nada más. Vale, pues se podría decir que todo empezó esos domingos hace 20 años en familia, comiendo una paella y viendo esas carreras de Alonso, ¿sabes? Ese 2005, 2006, esos mundiales con Renault, ese Lobato de comentarista, pues es donde empecé a tener este interés por la Fórmula 1 y empiezas a soñar, pero nunca piensas que vas a acabar en este mundillo, en este circo. Y después empiezo la carrera de Ingeniería Química en Santiago, viajo por el mundo, me hago distintos Erasmus, intercambios, experiencias laborales en el extranjero, donde tuve la oportunidad de vivir en 6 países distintos y hablar 5 idiomas. Y de repente acabo en Praga, en República Checa, en una empresa que se llama ExxonMobil, con la cual sigo trabajando. Y descubro una posición se llama Racing Technical Advisor, que es analista del combustible y los lubricantes para el equipo de Red Bull. Y el chico que estaba en esta posición después de 3 años, lo mandan a una nueva posición en Praga. ¿Sabes? Es como después de 3 años todo el mundo tiene que tener esta oportunidad en la Fórmula 1, es como una posición muy rotativa, te vamos a mandar a Praga y uno del mismo Business Center lo va a reemplazar. Yo tuve la suerte que en primer lugar mi jefe me eligió a mí, ¿sabes? Entre el grupo de 20 que éramos, pero me dice Pablo Terroba, tú eres el candidato idóneo, y después dentro de los 1000 empleados que habría en Praga, me eligieron a mí. Y entonces esta va a ser mi tercera temporada. Gracias. Yo lo que quiero decir es que todo este camino que me llevó hasta allí, ¿sabes? Todas estas veces que yo empecé mi vida de cero, todas estas personas que en algún momento me dijeron, no, pues tú deberías parar de estudiar, que no vales, pues en este momento es donde, wow, es decir, ¿a dónde puedes llegar si nunca dejas de soñar? De fin ao cabo, por exemplo, xente que igual está ahora estudiando eso, ingeniería, como foi no teu caso, química, ou seja, o mellor incluso de outras cousas, pero que lle mola o mundillo. Como, mundillo, mundazo, que para min, claro, era un mundillo, porque eu teño que decir que non sei casi nada de Fórmula 1, pero bueno, non... Que lles dirías tú si queren empezar a meterse dentro, como fixeches tú, como poden ser esos pasos? Consideras que o que fixeches tú foi suerte o mellor, que foi todo traballo, como Sí, es decir, estarías? yo tuve un gran porcentaje de suerte, por supuesto, es decir, que seas tú elegido entre 1000, es decir, tienes que tener suerte y sobre todo tienes que viajar mucho, es decir, esforzarte mucho, tener muchas más experiencias laborales, porque yo si me llego a quedar en mi casa en Viveiro, yo creo que nadie va a venir a mi puerta y decirme, Pablo, ¿quieres venir a la Fórmula 1? Pero si la pregunta es, ¿cuál sería el camino más fácil? A la mayoría de empleados de la Fórmula 1, mecánicos, ingenieros, ¿por qué acaban en la Fórmula 1? Pues yo creo que lo primordial es hacer o un ciclo o un grado en Inglaterra. En Inglaterra tienen ya cursos que son especializados en motorsports y te especializan ya en la Fórmula 1. Entonces, tú cuando haces formación profesional, ese ciclo de 1 año, esas prácticas de 3-4 meses, ya te metes dentro del mundo del motor. Ya puede ser con Aston Martin, Williams, McLaren, Red Bull, porque todos estos equipos Mercedes tienen su base en Inglaterra. Sus factory están en Inglaterra. Entonces, enseguida sacan, como es lo que se llama student placement o internships, o estos trabajos de que tienes 1 año, que estás como a prácticas y ya empiezas a tener experiencia, a hacer tus contactos, a moverte dentro del mundillo, y de ahí a la Fórmula 1 es un paso. Porque ¿cuántos españoles hay en la Fórmula 1? O sea, ¿somos muy minoría o cada vez va habiendo más? A ver, yo tengo que decir que este va a ser mi tercer año, cada vez conozco más, ¿sabes? Me encuentro más españoles por el paddock, pero somos muy minoría. O sea, yo tengo que decir, yo diría que es un mundo 80-85% inglés y el resto de otras nacionalidades. Los españoles somos muy, muy minoría. O sea, de hecho, yo creo que los españoles que conozco que están en el paddock, ¿sabes? ¿No? Que trabajan en las fábricas y tal, que están ahí en los circuitos como estoy yo creo que los puedo contar con los dedos de las manos. Wow.
Y trabajas, vale, nos has dicho, con lubricantes, gasolina, combustible, perdón. O sea, única pregunta técnica que te vamos a hacer, Vale, ¿cómo es un poco más específicamente tu trabajo? De forma resumida y breve, ¿qué vale, es lo que haces cuando llegas al circuito? ¿Qué es lo que te piden y todo el proceso? correcto. Pues mi empresa ExxonMobil Mm, es la encargada de suministrar estos productos tanto al equipo de Red Bull como al equipo de Bicarb, el antiguo Alfa Tauri. Y nosotros, primero, lo que nos encargamos es el certificado de calidad, ¿sabes? Nosotros tenemos distintos barcos, aviones, trailers que van a los distintos circuitos con nuestros productos y lo primero que hacemos al llegar es certificar que estos productos están en buen estado para rellenar el coche. Y una vez todo esto está controlado, los monitorizamos durante el fin de semana. ¿Con esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, los lubricantes los medimos antes y después de cada sesión. Hay en total 3, se puede decir, del aceite del motor, de la caja de cambios, del sistema hidráulico, y los medimos para ver si el coche está operando correctamente, porque tenemos una serie de valores mm. basados en nuestra experiencia, con todos estos años trabajando con el equipo, y podemos determinar y sobre todo prevenir si hay cualquier incidencia dentro del coche. Con esto te puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, medimos distintas sustancias químicas dentro del aceite, como puede ser sodio, titanio, magnesio, calcio. Imagínate que a mí me dan una muestra del aceite de la caja de cambios después de una práctica del viernes y el sodio está más alto de mis valores óptimos, en qué valor tendría que funcionar. Pues esto puede ser pues que hay unas gotas del sistema hidráulico que están entrando dentro de la caja de cambios y que algo no está funcionando bien. Sabes que nuestros lubricantes no tienen un máximo rendimiento, entonces puede haber algún tornillito, alguna junta que no esté bien conectada, instalada en el coche y ahí pueden mirarlo los mecánicos, ¿sabes? Entonces esta es nuestra ayuda con ellos. Y esto es lo que nos dedicamos. Básicamente analizamos todos los fluidos que circulan por dentro de estos coches. Como un doctor puede analizar la sangre, ¿sabes? Y en función de los parámetros dice, pues tienes anemia, come más hierro, Mm. más lentejas, ¿sabes? Pues nosotros hacemos lo mismo, pero con nuestros coches de Fórmula 1. A lo pro. E logo, a ver, cambiando un pouco de tema, por decirlo, pero é un mundo no que se viaxa moitísimo. Como levas tú eso en general, estar hoxe aquí, estar mañá? Bueno, ves agora tamén de onde decías que viñas últimamente? De Bahrein, donde estuvimos la semana pasada, que hubo los test de pretemporada, y justo yo ayer llegué de Praga, porque Praga sigue siendo mi residencia, porque como yo firmé el contrato con mi empresa allí, pues me dijeron, no, tú tienes que pagar los impuestos en Praga, cobrar en coronas checas, porque no se usan euros, se usan coronas checas y tu residencia. No, Entonces eso, tengo que estar mitad del año en Praga. Y el tema de viajar a mí siempre me encantó. Como dije, yo desde que empecé a viajar con 21 años, que me hice un Erasmus en tercero de carrera a Francia, y desde aquella yo ya viví en Francia, en Irlanda, en Italia, en Finlandia, en Bélgica y ahora en República Checa. Y de hecho, os podría decir que antes de aceptar esta posición en la Fórmula 1, mi idea era irme a Nueva Zelanda. Yo apliqué por una Work and Holiday Visa, porque no estaba del todo satisfecho a nivel profesional con mi trabajo en Praga, porque era muy administrativo y yo echaba de menos el laboratorio, ¿sabes? Porque allí no tenemos ningún laboratorio, refinería, donde te muevas, donde tengas esa acción, ¿sabes? Esa adrenalina. Era todo muy administrativo, sí que empecé a incrementar un poco mi conocimiento de los lubricantes y combustibles a nivel mundial, cómo se distribuyen a nivel mundial, qué tipos de certificados necesitas, pero no había acción. Entonces yo decidí que quería irme a Nueva Zelanda, tener una experiencia fuera de Europa y contacté, primero apliqué por la visa, después contacté un campamento para recoger kiwis. ¿Sabes? Tenía ya todo planeado, ¿eh? Había pagado ya como una mitad del vuelo, ya me iba a ir al medio de la jungla con una familia, estaba más o menos, ya se lo había dicho a mi familia, no sé qué, empezar a situar Nueva Zelanda en el mapa, porque va a ser a donde ver vuestro hijo, no sé qué. Y de repente un mes antes, pues mi jefe pues tuvo esta conversación con él en privado, de que estaba encantado conmigo y que vas a ser el nuevo Racing Technical Advisor para el equipo de Red Bull. Entonces, eso lo pones en una balanza, recoger kiwis en Nueva Zelanda, viajar por el mundo con Red Bull, y considero que también, es decir, estoy viviendo un sueño y no me cansa el viajar porque me llega en el mejor momento de mi vida, puedo decir. Es decir, no tengo realmente nada en Praga que me haga estar allí. ¿Sabes? No tengo una novia, una familia, hijos, tengo amigos de los cuales estoy encantado, ¿sabes? La mayoría españoles, como decimos nosotros, la cabra tira al monte. Pero puedo realmente vivir este sueño a lo máximo, sin estar preocupándome de, ¿sabes? Factores externos que muchas veces comerte la cabeza, sobre todo en lo mental. Pues no. Y después de 2 años, ahora empezando este tercero, pues más que motivado para seguir haciéndolo.
Porque este año, por ejemplo, ¿cómo lo tienes? ¿Vas a ir a todas las carreras o...? No, somos 2 analistas, Mm. ¿sabes? De parte de mi empresa, de ExxonMobil, somos yo y mi compañera Fiona y yo, y nos dividimos los circuitos, lo cual está muy bien porque así tienes un poco de vida personal. Y no es estilo la primera parte de la temporada y la segunda parte, no, estamos continuamente alternándonos. Por ejemplo, yo estuve en Bahrein la semana pasada, ella ya está en Australia, yo hago China y Japón, después ella hace Arabia Saudí y Bahrein, yo voy a Miami, ¿sabes? Entonces estamos continuamente. Por aquí cerquita, sí. Sí, todo aquí al lado. Sí, apenas se cogen aviones. Al fin e ao cabo, joder, de un mundo que che gustaba tanto de antes, como son os primeiros días de chegar por ali, realmente estar, o sea, que pasas ao lado das eminencias, non? Sí, sí, Que xa será habitual todos os días, pero ao principio non tiña que facerse che raro, como viviches? es una burbuja. O sea, no te lo crees. Es decir, porque aparte esas primeras veces, el año pasado yo estaba con mi compañera y los ingleses es como, no muestran tanto sus emociones, ¿sabes? Es más perfil bajo. Y yo, es decir, durante una semana entera, yo no paraba de tener estas mariposas en el estómago, la piel de gallina, es decir, hablando con gente que solías ver por la televisión, Lobato, Sainz padre, Sainz hijo, Alonso, los comentaristas de Dazón, es decir, Pedro de la Rosa, es decir, yo no me creo que esté aquí aún. ¿Sabes? Y según iba pasando carrera a carrera, pues iba haciendo más conexiones, yo qué sé. Tuve la oportunidad de hablar con David Bisbal, Courtois, Beckham, es decir, yo no me creo estas cosas. A mí cada vez que me pasa esto, yo no soy consciente aún. Claro, porque además tienes como mantener un poco el perfil, ¿no? De Sí, sí, es eso. ser fanboy. Porque, es decir, yo no soy un espectador que vaya a pedir autógrafos y tal, ¿sabes? Tienes como un polo o un uniforme que te representa, que eres un empleado, entonces de alguna forma también, ¿sabes? Y ahora lo llevo mucho mejor, ¿sabes? Al principio parecía como una cheerleader, poco más, una groupie, ¿sabes? Yo cada vez que veía a alguien así o algún piloto o algo, ¡buah! Pero acabas de verlo pasar, ¡buah! Acaba de pasar Alonso, no sé qué. Es que yo me acuerdo que yo cada vez que veía pasar a Alonso era como, me quedaba congelado y lo seguías con la mirada. Y decías, es que es de verdad. ¿Sabes? Pero no, ahora ya mejor. Luego el trato con ellos, ¿son cercanos o cada uno por el paddock va a su rollo completamente? Es verdad que los pilotos de Fórmula 1 tienen un timing muy controlado dentro del paddock, ¿sabes? Tienen sus eventos comerciales, de marketing, las sesiones en las que conducen, no sé qué. Entonces, no es que tengas tanto tiempo para hablar con ellos, pero esas 3, 4 palabras que puedes intercambiar, por ejemplo, yo con Alonso, pues al final del día me lo encontré y le dije: Alonso, una foto, no sé qué, gracias a ti estoy aquí, no, yo qué sé, fue en 2023, cuando el Aston Martin empezó también, y dije, en España nos estás haciendo volver a ilusionarnos por ti, no sé qué. Y él me miró, me vio el polo de Red Bull que ponía Pablo y me dijo, te estás equivocando de equipo, no sé, estás en el equipo incorrecto. Y le digo, no, yo creo que no. Te deberías de cambiar tú, le dije yo, ¿verdad? Entonces estas cosas están muy bien. Falando do equipo, tú cando entraches no equipo de Red Bull, o sea, cumpliu as expectativas que tú tiñas, porque ao fin e ao cabo un dos equipos máis pros, non? Mm. Ou realmente ves que non é pa tanto, ves que mellor do que pensabas? Pues mucho mejor de lo que pensaba. O sea, yo cuando vi a los mecánicos, ingenieros, ver cómo todos trabajan en el coche, es decir, es como un coche de Fórmula 1 es como montar un Lego, ¿sabes? Para que hagáis una idea, un Lego de millones de piezas, ¿sabes? Entonces hay distintos departamentos dentro de Red Bull que se encargan, pues unos de todo el sistema de la batería, otros el motor, otros la caja de cambios, el sistema hidráulico, el chasis, todo el bodywork, ¿sabes? Todas estas cosas, los pontones, los alerones delanteros y traseros, el DRS, y ver cómo todos trabajan juntos dentro del garaje y lo montan, ¿sabes? Cómo queda el resultado final de esa Fórmula 1, verlo desde el principio hasta el final, es una cosa que hoy en día me llama muchísimo la atención. Es decir, buah, es que este nivel de, ¿sabes?, de eficiencia, esta perfección, ¿sabes?, cada milésima cuenta, cada tuerca, cada tornillo, es decir, es increíble, me sigue emocionando. ¿Sabes? Eso es muy positivo. Y a nivel de expectativas, yo tenía unas expectativas un poco de encontrar un ambiente más internacional en la Fórmula 1, ¿sabes? Porque es conocido a nivel mundial y yo pensé que iba a haber gente de diferentes nacionalidades, pero yo me di fue como, no diría una hostia, pero fue como una realidad cuando ya fui, porque tenemos test virtuales en Milton Keynes, que es una ciudad, un pueblo industrial al norte de Londres, en enero. Y cuando ya llegué y todos eran ingleses, ¿sabes? Y aparte eran ingleses, cada uno de un pueblo, ¿sabes? Es decir, que tiene un acento, es como si viene un estudiante a aprender, imagínate, castellano a Galicia y se encuentra trabajando con uno de Cádiz, uno de Ribeira, ¿sabes? Y un canario que dices, pero
esto no es lo que estudié yo en la escuela y es lo que me pasaba a mí. Entonces al principio me costaba muchísimo entenderlos, porque aparte yo estaba acostumbrado a trabajar en inglés, pero con gente internacional. Sabes que en el inglés no es nuestra primera lengua. Entonces todos hemos estudiado más o menos el mismo inglés y haces lo imposible para comunicarte. ¿Sabes? Pero con estos, de hecho hay una anécdota muy simpática, que mis primeras semanas me preguntaban cuál es tu nombre, ¿sabes? What's your name? Pero no le ponían un acento tan cerrado y pronunciaban tan poco que no entendía nada. ¿Y tú cómo reaccionas cuando no entiende nada? A ver, yo soy un chaval echado para adelante, entonces yo digo yes, y si la respuesta no es yes, no lo será. Entonces había varios mecánicos que al principio pensaban que mi nombre era Yes. Pues, ¿sabes? Porque aparte Yes es un nombre allí y me llamaban Yes. Y sabes, hasta que llegó un momento que dije, ¿por qué me llamas Yes? Y dije, porque te pregunté antes cuál es tu nombre y dijiste Yes. Pablo, que me llamo. Es que no te entiendo cuando hablas, vocalizas, ¿sabes? Entonces, esto es una de las anécdotas. No, pero ahora ya mucho mejor. Y encantado. O sea, es una gran familia. Porque en el fondo también pasamos mucho tiempo juntos. Sí. Claro, porque, por ejemplo, en lo que es un día de carreras, por ejemplo, ¿a qué hora llegas? ¿A qué hora marchas? ¿Cuánto tiempo pasas a ir al circuito? Igual son semanas largas, ¿eh? O sea, generalmente volamos al circuito los lunes. ¿Sabes? Al destino llegas el lunes y empiezas a trabajar el martes. Para los que sigan menos la Fórmula 1, la carrera es el domingo. Vale, y entonces de martes a domingo, más o menos empezaremos a trabajar a un horario estándar, ¿sabes? 7, 8 de la mañana y acabas a las 7, 8 de la tarde. ¿Sabes? Son unas 12, 14 horas en el garaje por día, menos el domingo. Porque el domingo, después de la ceremonia del podium y todo, no nos vamos de fiesta a celebrarlo, ¿no? Porque tenemos que recoger todo, es lo que se le llama el pack-up. Entonces, después del podio nos solemos quedar 4 horas más. Entonces, el total el domingo echaremos unas 16 horas en el garaje, más o menos. ¿Sabes? Es por eso que tienes realmente que amar, te tiene que apasionar lo que estás haciendo. Porque si no, tu cabeza estalla. ¿Sabes? Pero como realmente te gusta y ves esa aplicación, que eres realmente útil dentro del garaje, que el equipo lo aprecia, pues yo voy cada carrera como si fuera un niño pequeño, ¿sabes? Que te dan un caramelo y no te lo quita. Tiña esa duda, si realmente notabas eso, aprecio por parte xa non solo dos pilotos, sino en sí do resto do equipo, en general. Sí, es decir, muchas veces yo soy el único representante de mi empresa, porque como dije, yo ayudo externamente a Red Bull con estos tests y en muchos circuitos no hay nadie más. ¿Sabes? Es decir, hay cualquier tipo de incidencia con los productos de ExxonMobil y no es que yo pueda llamar a mi jefe o a cualquiera en la oficina y decir, no, o me hacen una pregunta y digo, no, espera 5 minutos que voy a mandar un email, lo tengo que llamar. No, tú tienes que no, tú dices yes. Ahí no puedes decir yes. ¿Sabes? Tú tienes que darles una respuesta al segundo y más con el estrés que se trabaja dentro de un garaje de Fórmula 1. Entonces, el equipo sí que lo aprecia. ¿Sabes? Y cada vez que le hacen alguna entrevista, ¿sabes? Al equipo de management, como puede ser a Chris Horner, que es el team principal, o al chief engineer, que es con los que yo trabajo más cercano, pues siempre valoran muchísimo nuestro trabajo dentro del garaje. Y se nota. Mira, esa era una pregunta que no sabéis si hacerte o no, porque Horner, tú, por ejemplo, no sabrás quién es, pero ¿cómo es Horner? ¿Cómo es Helmut Marko? Esa gente que la vemos como súper también britanizados que son muy para ellos, que parece que le hablan con muy poca gente, que están para ellos, en el trato personal con sus propios trabajadores, porque al final son vuestros jefecillos. Sí, sí, sí. ¿Cómo son? ¿Son cercanos o...? Tienen buen trato, ¿eh? Es decir, no van a venir a mi zona en el laboratorio y preguntarme, hey, Pablo, ¿qué tal? No sé qué. Chabón, es como un jefe, Hmm. ¿sabes? Entonces es más técnico, pero en el garaje, a la hora de hablar sobre cualquier incidencia o qué cambios estamos haciendo, qué nueva tecnología se está usando en el coche, pues son los primeros en hablar con los ingenieros, con los mecánicos, que se interesan realmente en lo que pasa detrás, Hmm. ¿sabes? No solo si Verstappen es el primero el domingo o no. ¿Sabes? Que están ahí en el día a día. Sí, y por ejemplo, Verstappen, que es una pregunta que me hago yo siempre, ¿os conoce a todos? ¿O os saluda y ya está? Porque digo, ese tío con todas las cosas que tiene en la cabeza, también tan cuadriculado, que parece que solo quiere ganar, ¿conoce a los 50, 60 que hay detrás de su coche? Es decir, vale, no es que sean 50, 60. Pues más o menos la Red Bull Crew Hmm. que vamos al garaje seremos unos 100, 120. ¿Sabes? Entonces imagínate, son 100, 120 de los cuales, vamos a decir, 20, 30 de marketing, Mm. otros son ingenieros que trabajan fuera del garaje, ¿sabes? Como unas oficinas de ingeniería, después están los de catering, entonces vamos a decir que más o menos por coche que estén ahí en el garaje con él, pues Verstappen tendrá, juntando con los ingenieros que se encuentran ahí dentro, pues unas 12 personas. Verstappen conoce el nombre de esas 12. Estoy seguro al 100%.
O sea, si lo tuviera aquí al lado y le preguntaría a Verstappen quién te cambia la rueda derecha trasera, yo creo que me sabría decir el nombre. Pero del resto ya... Ya de todo el mundo, es que no lo conozco ni yo, te voy a ser sincero. No sé ni yo el nombre de todos y llevo ya 3 años, ¿sabes? Y muchas veces el equipo rota mucho, ¿eh? Hay un... Bailes que están ganando todos los Sí, días. es eso, que se va y que voy bien, no sé qué, pero sí que los que llevan más tiempo, los que tienen más experiencia, sí que se conocen y se hablan entre ellos. Se nota que tienen más, ¿sabes? Que hay Y más pero afinidad. más vínculos, sí, más afinidad. E por aí os pilotos como andan, Diego? Entre eles, bueno, eso, cos traballadores en general, pero entre eles hai falso compañerismo realmente A ver, yo hasta ahora mi experiencia, es decir, no puedo hablar de lo que sucede en otros garajes, ¿sabes? Es decir, si me preguntas, yo qué sé, por Alonso o Sainz, pues yo no te sé decir porque yo no estoy dentro del garaje de Aston Martin o de Ferrari. Pero hasta ahora con Verstappen y Checo, pues pueden dar una imagen, ¿sabes? Cuando hacen una entrevista o por la radio, cuando tienen cualquier evento de marketing, pero de puertas hacia adentro, pues yo te diría que son un empleado más, son personas normales, ¿sabes? No notas esa diferencia. Sí que lo ves cuando ya salen fuera, los fans, los autógrafos, bla, bla. Cada uno labra su personaje, yo creo, ¿no? Sí, es eso, pero decir, pero dentro del garaje, pues son, se puede decir, un empleado más de Red Bull y que todos luchamos por el mismo sueño, que es el primero cada domingo. Y luego ya yendo un poco más a la actualidad, que antes hablabas de los test de pretemporada que estuviste, que bueno, para dar un poco de contexto, los test de pretemporada en Fórmula 1 son algo muy diferente a otros deportes por la propia idiosincrasia del deporte, que tú si juegas al tenis puedes entrenar todos los días al tenis, pero la Fórmula 1, vale, puedes tener todos los simuladores que tenéis, pero realmente subirte al coche tienes un día y medio por piloto, o sea, son 3 días. Eso es. Entonces, ¿cómo se viven unos test de pretemporada in situ? Es decir, hay mucha tensión. Yo te diría que hay incluso más presión que durante un fin de semana de carreras, porque se quiere chequear muchas cosas, ¿sabes? Y cualquier imprevisto, cambio de última hora, pues de alguna forma te fastidia ese planning que tú tenías y no quieres dejar de hacerlo, pero también el tiempo sigue pasando, porque voy a poner un ejemplo. Es decir, el jueves en Bahrein, los test fueron la semana pasada, miércoles, jueves y Sí. viernes. Eran 8 horas al día, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Por tal casualidad que por la mañana, el jueves llovió. Era la primera vez en años que llovía en Bahrein. En Bahrein nunca llovió, ¿eh? Imagínate, llueve en el desierto. O sea, esto ya era lo no parar. ¿Y cuál era el problema? Ningún equipo tenía neumáticos de lluvia. Nadie había reservado intermedios, ni tampoco Pirelli había suministrado neumáticos intermedios. ¿Quién iba a pensar que en Bahrein iba a empezar a llover? as cadenas da neve que non iban no maletero. Es decir, pues entonces esas 2 horas que el coche estuvo en el garaje, que no pudo estar en la pista rodando, pues el equipo ya empezó a hacer nuevos setups, a cambiar un poco el planning, ¿sabes? A intentar chequear otras cosas del coche, pero son como 2 horas menos, para poder tener el coche lo más listo posible para esta primera carrera que es en Australia. Mm. No, es que estos test fue una barbaridad. Entre eso, el apagón, El apagón, es un verdad. autobús por mitad del circuito. Sí, sí, sí. Una barbaridad. Y bueno, vale. Y de esos test, porque claro, siempre se dice, nunca, por ejemplo, es como 10 litros de combustible, dicen que es más o menos 3 décimas, ¿no? Algo así, que puede afectar. Vale, para que le hagamos una idea. ¿Cuánto se oculta o cuánto no se deja ver del propio rendimiento del coche? Todo. O sea, bueno, todo. Se intenta ocultar lo máximo posible. Es decir, cuando el equipo hace, porque tiene los distintos Steam, los distintos running que va a hacer durante los test de pretemporada, yo te digo que ningún equipo a día de hoy en la Fórmula 1 mostró sus armas. ¿Sabes? ¿Cuándo realmente van a mostrar sus armas? El sábado en la quali en Australia. ¿Y ¿Sabes? se tiene alguna percepción de, yo creo que voy mejor del resto, que yo voy peor? Sí que se tiene percepción, porque todos los equipos hicieron, es lo que se llama race simulation. Sí, ¿Sabes? Que pruebas los duros y los medios, que es uno de los neumáticos que vas a tener que usar en carrera, por supuesto. Y ahí ya empiezas a ver ese pace, ese ritmo de carrera que podrías tener con estos neumáticos. Pero el coche lleva una carga aerodinámica extra, lleva una carga de combustible extra, entonces tampoco es al 100% real, pero se empieza a tener una idea, ¿sabes? Y en estos test, por ejemplo, nosotros éramos el tercer equipo, ¿sabes? Era una realidad. Los que tenían más ritmo eran los McLaren y los Ferrari, después íbamos nosotros con Mercedes, que es lo que también está diciendo la prensa, no sé qué, pero bueno, que nada es una realidad y yo creo que el equipo va a seguir trabajando ahora en la fábrica, como tú dijiste, en estas simulaciones, estos dyno test,
distintas updates tecnológicamente hablando que podemos llevar a Australia para para mejorar ese rendimiento incluso más y ser lo más rápido posibles. En canto a todo esto, bueno, como obviamente, non sei, nin de Fórmula 1 nin de ingeniería. Entonces, vai ser unha pregunta moi aberta, pero non sei se en canto a rendimiento nos podes contar algo de como vai afectar o tema este do reglamento de 2026, que pode cambiar, que opinión tes tú? Que engloba? Buah, engloba muchas cosas en 2026. Es que para empezar, nuestro manufacturer, el que nos diseña Sí. el motor, que es Honda, pues se va con Aston Martin. Entonces ya Red Bull va a pasar a hacer su propio motor, ¿sabes? Entonces es como que hay una empresa dentro de Red Bull que se llama Red Bull Powertrains, que va a ser los encargados de la Power Unit, que es lo que llamamos motor, básicamente. Entonces, con la ayuda financialmente de Ford, pues ahora se va a crear esta nueva alianza entre Ford, Red Bull Powertrains, ExxonMobil y el equipo general, que sería ahora con Red Bull Racing, para satisfacer todas estas nuevas necesidades que hay. Es decir, aerodinámicamente hablando, el coche va a cambiar por completo. Es como si veo que tienes un folio encima de la mesa, es como si te dan un folio totalmente en blanco Más pequeno, ¿no? y todo más pequeño. Sí, es decir, va a ser mucho más importante el papel de la batería que el papel del motor, ¿sabes? Se va a incrementar sobre todo esos vatios que va a mover esa batería, porque para los que tengan menos idea de Fórmula 1, básicamente, yo hago muchas veces la comparación con un móvil, ¿sabes? Tú cuando compras un móvil y lo cargas, poco a poco tu batería se va viciando, ¿sabes? No te va a durar lo mismo cuando está recién comprado del paquete que cuando ya llevas un año usándolo. Probablemente tu batería se vicia. Pues un Fórmula 1 es igual. Un Fórmula 1 está cargado al 100%, cuando aceleran las rectas esa batería se descarga y cuando frenan las curvas se carga. Entonces tú cada vez que cargas y descargas estás un poco teniendo una degradación en la potencia del Fórmula 1. Entonces, el equipo que quiere, tanto con el combustible como con los lubricantes, reducir esa degradación al máximo, ¿sabes? Perder lo mínimo posible, sin afectar al rendimiento y a la eficiencia del coche. Esos son los puntos clave. Y entonces, esa batería cada vez va a ser más importante, ¿sabes? Va a ser menos importante los combustibles a nivel de combustión interna y la batería, pues cuando se cargue, va a generar mucho más potencia. Y aerodinámicamente van a ser más pequeñitos también. Seguirán tendo 4 rodas, Se seguirán teniendo 4. Toda a miña duda, Sí. claro. Y a nosotros, a nivel de combustible, pues a partir de 2026 ya va a ser un combustible 100% sostenible, ¿sabes? Donde Como gestionades? Hai problema por eso ou non é dos medios? No, tenemos distintas investigaciones y de hecho nuestra empresa ExxonMobil trabajamos muy conjuntamente con los analistas que trabajan en la fábrica de Red Bull en Milton Keynes. Y ya llevamos hechos distintos tests, ya tenemos distintos, imagínate, modelos de combustibles y lubricantes de cara al año que viene, y sobre todo se trabaja hoy en día con la síntesis de combustible a partir de hidrógeno. Hoy en día que se habla tanto de estas nuevas tecnologías de hidrógeno líquido, pues lo estamos consiguiendo. Y esto vamos a estar más que preparados de cara al año que viene con este nuevo reglamento, se puede decir. Entonces, antes hablábamos de los test. Si tuvieses que hacer una porra para Australia, para la primera carrera, de los 4 primeros sobre todo, ¿cómo Vale. los O sea, colocarías? estamos, imagínate, esto es un sábado, Sí. quali. Vale, te voy a sorprender, porque hay un detalle que no sé si vosotros sabéis, y que Yo no. todo se mide en la Fórmula 1. Entonces, hay una previsión del 90% de que en Australia, el sábado, el día de la quali, va a llover. Entonces yo te diría, eso lo cambia todo. Entonces, Sí, está claro, está claro. yo te diría que en condiciones de lluvia, yo de los pilotos que más me fío después de estos 2 años y de todos estos años que llevo viendo la Fórmula 1, yo te diría que sería Verstappen, Hamilton, Alonso. Y pondría de cuarto a Norris, por ejemplo. Pero los 3 pilotos que me parecen diferenciales a la hora de sensaciones del coche, de en qué momento cambio de ruedas, qué momento no, ese feeling de en la lluvia, yo creo que son Alonso, Hamilton y Verstappen. Pero ¿y si fuera en seco te mojarías? ¿O ahí ya no? Ahí te diría que nosotros acabar top 4 ya sería un gran resultado para el equipo, y el domingo en el podium ya sería empezar el mundial de una gran manera. Pero no podría mojarme. Eu quería facerche unha pregunta que non entendín ben de todo.
que supoño que será algo super obvio, pero bueno, por si acaso tamén alguén dos que nos escoitan teñen dudas. Vale. Martín estuvo me dando unha masterclass de Fórmula 1, entonces díceme, lo importante es el coche, no el piloto. Quero saber a que se debe esto, ou realmente si é verdad, si non é así. Todo influye. Es decir, digamos que es la mezcla coche-piloto, porque aunque sí que el coche pues puede tener un porcentaje alto, ¿sabes? No es como decir un futbolista que tiene el balón o uno que juega al baloncesto, es decir, vale, que la máquina también juega su papel en este deporte del motor, pero igual que en las motos también no es lo mismo Márquez con la Honda que con la Ducati, vamos a ser sinceros. Ahora Márquez vuela, con la Honda pues no hacía más que caerse, ¿sabes? Sí. Pero sí que tiene una gran influencia a lo largo, desde que se diseña el coche y tenemos el coche nuevo de paquete, se puede decir cómo ese coche va evolucionando a lo largo del año. Pues es muy importante el feeling que el piloto tiene con el equipo. ¿Sabes? Un piloto que sepa realmente transmitir qué es lo que necesita. Pues necesito que me bajes un par de grados a la suspensión delantera. El freno en la curva 8 creo que está sobrecalentado, no va del todo bien. Chequearme esto. Noto algo extraño en el alerón trasero. El DRS creo que se puede hacer más pequeñito o subirlo algo más para conseguir unos kilómetros por hora extra, ¿sabes? Porque muchas veces en la Fórmula 1 es que una pole position, pues en sábado, es decir, que salga primero en la carrera del domingo, se decide por milésimas, centésimas, ¿sabes? Por nada, ¿sabes? Entonces son esos puntos clave que cuando ya llevas muchos años de experiencia trabajando con un equipo, pues un piloto es capaz de saber qué tocar exactamente, ¿sabes? En vez de protestar y decir, Esto está mal. sí, todo está mal, no funciona nada, pues saber qué hay que tocar exactamente. Y eso es una magia, ¿sabes? Es decir, un mindset, ¿sabes? Un punto de vista que tiene Verstappen que trabaja genial con el equipo en ese aspecto. Saben enseguida qué tocar para conseguir ese máximo rendimiento y si el coche el viernes, después de la FP1 es el 15, pues igual un día más tarde, el sábado, en la cual es el primero, ¿sabes? Y nadie ve ese trabajo que hay detrás, ¿sabes? Todo eso que trabajó el equipo, que chequeó, muchas veces trabajan también desde la fábrica, simulando como distintas versiones del coche, ¿sabes? Como los pontones, hacerlos un poco más estrechos, cómo se puede hacer algún agujero dentro del coche para favorecer el sistema de refrigeración y que no haya ya ese sobrecalentamiento en los frenos. Todo cuenta en este mundo. Y muchas veces tú sales el primero el domingo y aunque no seas el más rápido, ¿sabes? Porque por los test, no sé qué, pues no eras el más rápido con duros, pero tienes aire limpio. ¿Sabes? Y tener aire limpio en la que no- Fórmula 1, Que no haya nadie, o sea, que delante tuyo no haya nadie. eso, ¿sabes? No sigues en ningún coche, Sí, tú sí. tienes aire limpio, eres el Claro, que abre la claro. pista. Entonces, muchas veces, no en todas, pero en muchas pistas eso favorece, porque nadie te está estorbando, no estás cogiendo ninguna suciedad, puedes de alguna forma cuidar mucho mejor los neumáticos, ahorras, es decir, Como cando vas pola autovía con un camión diante que che vai ti eso es. gravilla todo. Pues la misma sensación tiene un piloto de Fórmula 1. ¿Sabes? Que cuando vas con aire limpio, pues tienes mucha más confianza, Sí. ¿sabes? Y sacas esas décimas o ese tiempo por vuelta que no lo sacabas antes en los test. Y dices, ¿pero dónde sacó este tiempo? Pues se junta todo. Y ahora, no ya solo durante el desarrollo a lo largo del año, sino a la hora de confeccionar un coche desde cero, se piensa también mucho en el piloto que tienes, igual en su estilo de conducción, para luego adaptarlo ya desde ese primer momento. A la hora de confeccionar un coche, es decir, es muy difícil pensar en el piloto. Mm. O sea, muchas veces no se sabía ni el piloto, vamos a ser sinceros, cuando fichó oficialmente Liam Lawson, ¿sabes? Que Ya, sí. Checo Pérez no está, llegó a Liam Lawson, estaba ahí entre Liam Lawson o Yuki Tsunoda, ¿sabes? Los dos pilotos de Vicar, no sabía muy bien a quién iban a elegir, al final escogieron a Liam. Pues muchas veces en lo que se basan para diseñar los coches nuevos muchas veces es en los datos de años anteriores, ¿sabes? Mm. Porque tenemos el chasis y tenemos distintas simulaciones en los que ya podemos empezar como de alguna forma verificar los nuevos sistemas, ¿sabes? Es decir, el nuevo motor, caja de cambios, sistema hidráulico y a chequear hasta qué niveles los podemos llevar. Porque, por ejemplo, imagínate, en estos test que yo mencioné en enero, nosotros podemos simular como quien simula en la Play, pero con un coche de verdad, ¿sabes? Un chasis, un motor, aceite de verdad, combustible de verdad, y le puedes decir a ese coche, vas a dar 80 vueltas al ritmo que marcó Verstappen en la pole position el año pasado en Bahrein, ¿sabes? Y a ver en qué momento algo rompe.
¿Sabes? Entonces tú ya empiezas a generar esos datos que vas a usar de cara al año que viene. Pero trabajando conjuntamente con Oracle, pues hay distintos programas de simulación en los cuales tú haces como distintas carcasas del coche y le dices al coche, lo pones en cualquier circuito y ves qué tan rápido puede ir, ¿sabes? Y ya te puedes hacer una idea, pero esto es todo a nivel virtual. Es como dices tú, no podemos nunca extrapolar algo al circuito o saber al 100% si funciona o no hasta que no estamos dando vueltas, ¿sabes? Entonces lo que se intenta hacer en un primer principio es, dentro del reglamento que nos permite la FIA, ¿sabes? Ahora que hay tanta historia con estos alerones flexibles, no flexibles, cómo están cambiando los coches, pues intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿sabes? Virtualmente hablando. Logo, bueno, eu que vexo que hai moitísima tensión, o sea, poucas cousas que vin de Fórmula 1 é como que velo salir a todos que están, no? Que ao final hai, si, que cando gana alguén é como que montas unha festa aí no garaxe e todo, bueno. Tú estuveches nese momento así en algo super top, tes algunha anécdota que digas, buah, isto foi, que recordes así? A ver, es que tengo bastantes, se puede decir. Pero, por ejemplo, una de las mejores anécdotas fue cuando quedó el primer campeonato del mundo que estuve yo, ¿sabes? Que fue el año 2023, que yo tuve la suerte de estar en Qatar, que fue cuando Verstappen se proclamó campeón del mundo de pilotos, y es increíble, todo se transforma, ¿sabes? Es decir, es como empiezan el equipo de marketing, pues es como empieza a repartir camisetas, incluso capas de Superman con Supermax, es decir, vas al circuito, es que por un segundo te sientes un poco como una estrella de Hollywood, ¿sabes? Porque como encima tú te vas moviendo con el equipo y hay cámaras por todos lados, Oh. coges a Verstappen de repente con el champán y todo el mundo te graba, es decir, yo no me lo podía creer, ¿sabes? Yo por un segundo yo decía, buah, es que yo también soy campeón del mundo, ¿sabes? Es decir, Bueno, esto no es solo, a ver, en parte ayuda, ¿sabes? Es decir, pero, buah, dices, es como ese culmine en que dices, no me lo creo, ¿sabes? Has llegado a la cima de la O montaña. sea, dentro do que podías facer tú, fuches o sea, Sí, chegaches eso ao sí, máximo, o sea, non... sí, eso sí, ¿sabes? Y fue igual el año pasado en Las Vegas, que Verstappen también se volvió a proclamar campeón y tuve la suerte de vivirlo, ¿sabes? Porque como yo en Las Vegas, que y encima en Las Vegas, que otro espectáculo más, ¿sabes? Es decir, cuando el equipo gana cualquier mundial, ¿sabes? Sea el de constructores o el de pilotos, la fiesta que se monta ahí dentro del garaje es brutal. Es decir, te hace sentirte realmente, es como si fuera la ceremonia de los Oscars, ¿sabes? Es decir, o un Tomorrowland, o es Sí, sí. decir, lo que vives ahí es realmente un sueño. Pero, por ejemplo, el año pasado, pensando en eso, la fiesta que se montaba cuando ganaba Verstappen, pero luego tenías la otra parte de Checo, que pareció que en ningún momento arrancaba, ¿sabes? Por H o por F o por lo que fuese. Entonces, dentro, ¿cómo se vive un poco de, vale, este ha ganado, pero es que igual el otro ha quedado octavo? ¿Sabes? Entonces, desde dentro, ¿cómo lo gestionabais o cómo se vivía un poco esa sensación? A ver, hay que decir, lo primero es que Checo hizo un gran trabajo para Red Bull y nosotros, es decir, yo por mi parte como ExxonMobil, ¿sabes? Es decir, hicimos distintas campañas de marketing y estamos más que contentos con él. Y yo a nivel personal, yo más que con Checo me llevaba genial con su equipo, ¿sabes? Porque como dije anteriormente, es un mundo muy inglés, está rodeado muy de Claro. británicos por todos lados, pero Checo y su equipo son latinoamericanos, ¿sabes? Yo tener con alguien con quien desconectar, incluso su personal coach es de Barcelona, ¿sabes? Yo tener con quien desconectar, de repente hablar español durante 10 minutos en mi jornada laboral, decía, buah, es que esto, yo le decía, realmente esto me da la vida, ¿sabes? Es decir, entonces ahí me dio a nivel personal pena, ¿sabes? Cuando se fue, pero yo estoy más que orgulloso del trabajo que hizo con el equipo. Y yo sé que él dio ese 100% y él quería continuar en la Fórmula 1 y seguir este año en 2026. Solo que el equipo decidió eh, optar por despedirlo, ¿sabes? Y contratar a un piloto más joven para poder luchar por los objetivos. Y a él en todo momento se le respetó, ¿eh? Incluso en esas carreras que tú mencionaste, Sí. que Verstappen acababa primero y el octavo, él muchas veces, mira si había ese buen rollo dentro del equipo, muchas veces estaba en las fotos, ¿sabes? Porque cuando se ganaba casi siempre se hace una foto de equipo Sí. al final o en estos mundiales y Checo estaba presente, ¿sabes? El equipo de Checo también estaba en esas fotos, ¿sabes? Entonces que de alguna manera también se sentía partícipe. Como yo me puedo sentir partícipe de ese mundial de Verstappen, como mencionamos antes, Claro. pues él también tenía
¿sabes? Ayudó con ese granito de arena, pues tanto a la evolución del coche o bloqueando a cualquiera de los pilotos, ¿sabes? Como ese mundial que ganó Claro. Verstappen en la última vuelta contra Hamilton en 2021, ¿sabes? Es decir, la ayuda de Checo fue Es fundamental, es decir. y eso, y se ve en las redes, ¿sabes? Que hubo muchos mensajes de cariño, no solo por parte del equipo, sino también por parte de pilotos o de Max Verstappen, ¿sabes? Que, y aún a día de hoy, en muchas campañas, pues se ve que, yo que sé, le enseñan una foto con Checo Pérez y dice que sí, que lo echaba de menos, no sé qué, que era un gran compañero, entonces... Sí, sí. Estuve visualizando que Martín fíxome un PowerPoint con cosas que debería saber. Estaba visualizando a lista da clasificación. Foi buenísimo. No, y también desde dentro, ¿qué valoráis más? O tú, por ejemplo, ¿qué sientes más tuyo? ¿Un campeonato de pilotos o un campeonato de constructores? constructores. O sea, es decir, y el equipo también valora mucho más. O sea, se sabe que a nivel lo que más va a vender, ¿sabes? A nivel de marketing, es un mundial de pilotos, ¿sabes? Es lo primero que se acuerda todo el mundo. Tú, cuando a alguien le preguntas quién es el campeón del mundo de la Fórmula 1, yo creo que muy poca gente te va a decir McLaren, te van a decir más Verstappen, Sí. ¿sabes? No todo el mundo se acuerda de quién ganó el mundial de constructores, pero sí que se acuerdan de ese piloto que es el ganador. Pero una vez estás dentro, ¿sabes? 24 carreras, con esos test de pretemporada, distintos eventos durante todo el año, trabajando ahí, pues lo que realmente no solo el de pilotos, también lo que quieres ganar es el mundial de constructores, ¿sabes? Lo que te llena como un empleado de la Fórmula 1, en este caso mío, como ExxonMobil, pues es decir, hemos ganado el mundial por equipos. ¿Sabes? Porque no creo que en la selección española digan, ganó la Eurocopa Morata, Ya, ¿sabes? Es sí. decir, no, la ganó la selección Lo hemos hecho española, todos, sí. ¿sabes? Porque todos juntos hemos conseguido este sueño luchando, ¿sabes? Entonces también yo creo que llena un poquito más, ¿sabes? Porque yo tuve la suerte en 2023 de ganar el Mundial de Pilotos y de Constructores con el equipo de ahora con Red Bull Racing, y se puede decir que aún incluso llena un poquito más ser campeón de constructores. ¿Y circuito preferido o circuito en el que cuando hayas, por ejemplo, la primera vez que llegaste a un circuito en el que dices, wow, esto es increíble? Tengo varios así, ¿eh? Yo creo uno de los que más me impresionó, es decir, el primero, por ejemplo, me impresionó muchísimo, fue Bahrein en 2023. Era la primera vez que estaba en un circuito de Fórmula 1. O sea, esta sensación de cuando acaba la carrera, te subes a la valla y ves pasar el primero que está el segundo a Checo, es decir, todo el equipo al final de la carrera en plan, good job, good job, good job, te das la mano con todos, vas al podium, escuchas el himno de Holanda y de Austria, es decir, te vienen, la gente te sigue dando la enhorabuena, es decir, yo no me lo podía creer, yo te decía, esto no es real, esto no es real. Entonces, eso siempre se me va a quedar Es de cierto, por es vida, cierto. sí, 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 esto siempre se me va a quedar de por vida en la cabeza. Y después, ya una vez ya tienes más experiencia, pues yo creo que mis circuitos favoritos serían Australia. Australia me encanta. Albert Park está muy cerca del centro de Melbourne también, o sea, y es toda la atmósfera que se genera allí es increíble. O sea, y el circuito también da espectáculo, ¿sabes? Porque tienes, yo qué sé, largas rectas donde se cogen velocidades estratosféricas y después tienen chicanes con curvas cerradas. O sea, es uno de los eventos que a mí más me gusta. Igual é un reto, non? Pero tamén un espectáculo. Sí, es eso. ¿Y cuál destacaría también? Yo destacaría Miami, siempre destaco Miami. Es decir, a mí me llama mucho la atención porque yo siempre digo que si me tengo que gastar 5.000, 10.000 euros en una entrada para el paddock de la Fórmula 1, yo me lo gastaría en Miami. Es sin ninguna duda el que más me sorprendió, porque es como el circuito de Fórmula 1. Yo soy muy fan de los deportes, de todos los deportes a nivel mundial. Entonces, el circuito de Fórmula 1 está dentro del estadio de los Miami Dolphins de la NFL, de fútbol americano. Y es increíble cómo lo transforman todo. Para que te hagas una idea, cada equipo tiene lo que llamamos su catering, su energy station, que es donde vas a comer, donde desayunas, comes, cenas, donde quiero tomarme un té a las 3 de la tarde. Pues vas allí, es como un bar 24 horas, bar-restaurante 24 horas, ¿no? Pues esas casitas se montan en el propio estadio, ¿sabes? En el césped. Y todos los garajes están como en las zonas de dentro del estadio, de las afueras, de las gradas y tal, pues ahí está el circuito, Sí. ¿sabes? Es una cosa que me impresionó muchísimo. Y aparte, a ver, los americanos son especialistas en montar un buen rock and roll, un buen show. Y lo que se vivió ahí dentro de Miami, ¡buah!
Y además, Brutal. en Estados Unidos famosos hay por un tubo, ¿no? Por el Sí, pub. eso también. En Miami, madre mía, ibas caminando por cualquier lado y te encontrabas, es decir, o jugadores de la NBA o cantantes, actores. Es decir, muchas veces ni te daba tiempo, ¿sabes? Mirabas para un lado, mirabas para el otro, para un lado, para el otro, y decías, sí, 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 era una locura. Y por otro lado, uno de los que, sin embargo, para el público yo diría que está muy bien, pero a mí no me gusta nada trabajar, es Mónaco. Mónaco, el problema que tiene es que los garajes son muy pequeñitos, ¿no? Y el equipo lo que hace es montar el garaje en pisos, ¿sabes? Es tan Mm, pequeño que solo tenemos la parte de los coches, donde se ven los coches por la tele, pero después generalmente nuestra zona está detrás de los coches. Pues no, pues el equipo lo que hace es lo monta en pisos y yo ahí estoy en el segundo o tercer piso, ¿sabes? Lo monta hacia arriba el sí. garaje y es todo tan pequeñito que es muy E incómodo. isla tamén, supoño, porque non estás aí xunto. Sí, 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 hay isla, pero bueno, es decir, sí que subes y bajas las escaleras muchísimas veces, pero y aparte de eso es también el caos que se monta, porque el circuito está en el centro de la ciudad y simplemente cortan el tráfico para las sesiones de Fórmula 1, después lo vuelven a abrir y es un caos enorme. Y yo tengo que ir muchas veces a mi zona de almacenamiento donde tenemos todos los lubricantes y los combustibles, pues tengo que hacer ese viaje, pues imagínate, igual 2, 3 veces durante un día. Y ahí en Mónaco, pues da la casualidad de que igual está a 7 kilómetros. ¿Sabes? Y con todo el tráfico que hay, no es que pueda traérmelo alguien en coche o bicicleta, no sé qué, es imposible, tienes que ir caminando. Entonces, imagínate, en un día me llegué a hacer 50 kilómetros, Ostras. Buah. ¿sabes? Es decir, me paso el día caminando. Entonces, buf, yo ya dije, Mónaco nunca más. ¿Sabes? Lo intento evitar. Pero a nivel de público, muy bien. Montan un espectáculo que es brutal en Mónaco. Luego, esta la decías tú, la de los pit stops, La de luz? la de las paradas. Bueno, sí, é que antes estabas falando así un pouco de algo similar. A mí é unha cousa que me fai moita gracia sempre, porque do pouco que vin, non, o máis impresionante é cando chega o coche a boxes para, non, rapidamente. Eso realmente como se vive ali? Hai competición moi interna para ver si Sí, se fai sí, máis sí. rápido? Hay una clasificación, ¿eh? Sí. De hecho, sí, 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 la Fórmula 1, en este caso DHL, se encarga de sacar una clasificación para cada evento. Y Hmm. hacen, ¿sabes? Como hay, imagínate, distintos pit stops, pues hacen un top 10 de quién fue el más lento, el más rápido. A final de año siempre le dan un trofeo a quien Anda. hizo, sí, llama Pit Stop Award, que es el que hizo el pit stop más rápido, recibe un trofeo también. Y el equipo lo entrena, ¿eh? Se entrena mucho, se entrena más de 60 veces durante el fin de semana. Carai. ¿Sabes? Y todo tiene que funcionar perfectamente. Y nosotros ayudamos también en ese pit stop, no, es decir, no con el factor humano, sino Sí. que le proveemos al equipo, es como un spray que ellos ponen en las pistolas para ayudar a esa sujeción rápida para cambiar la rueda. ¿Sabes? Eso móvil le provee también E que é pues, heavy, o sea, tú velo, aínda que te queres enterar do que está pasando, o sea, no, es imposible. Yo muchas veces en mis presentaciones es uno de los juegos que hago. ¿Sabes? Yo Ujú. pongo un vídeo de un pit stop y les pregunto, ¿cuánta gente hay involucrada en un pit stop? ¿Sabes? Y es decir, flipan, pero es que es increíble. Hay 23 personas. Guau. ¿Sabes? 23 personas que hacen su trabajo. Ese pit stop, el récord está en 1,9, 1,8. Es ¿Sabes? Es unha decir, burrada, como cambias. Y es increíble todo lo que hay detrás de ese pit stop. O sea, es alucinante. Y tú cuando estás en el garaje, en ese momento en la carrera, ¿qué haces? ¿Contienes la respiración? Sí, imagínate, yo estoy en el garaje, pues ahí sentado en una silla, viéndolo en las pantallas, pero realmente en los pit stop no me pongo a ver la pantalla, hago así y lo veo, miro Mm. para atrás y lo veo. Entonces yo ahí, sí, 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 cuentas la respiración y rezas, ¿sabes? Es decir, es como que en tu equipo va a tirar un penalti, ¿sabes? Te cruzas los dedos y dices, por favor, que no pase nada malo. É un segundo nada máis. Sí, sí, es eso, es eso. Es decir, que todo salga perfecto. Guau. Y bueno, ya para ir acabando, te quería preguntar sobre Drive to Survive, porque bueno, aunque este episodio saldrá ya dentro de un mesecillo más o menos, creo que se saca hoy. Sí. Y entonces hay mucho crítica o polémica sobre que se exagera muchísimo lo que se cuenta o que incluso se llega a inventar cosillas. ¿Cuál es tu perspectiva comparándolo? Bueno, no sé si la ves. Sí, sí que lo veo. Vale, pues habiéndola visto y habiendo un poco husmeado también por dentro, trabajando allí, si realmente hay similitudes o se exagera demasiado. Yo tengo que decir que ayudó mucho este documental, ¿sabes? Mm. Desde su, no sé cuándo realmente nació, si en 2018, 2019, antes del COVID fue, que lo empecé a ver en Netflix, o sea, desde un primer momento llama mucho la atención y de repente, y realmente ayudó mucho, ¿sabes? A capturar esos Sí, aficionados que no les gustaba tanto la Fórmula 1 porque no tenían un piloto como podíamos tener nosotros a Fernando Alonso o porque no les gustaba tanto, pues ahora hay mucha gente que la sigue.
¿sabes? Y que queda para ver los domingos y son fans de la Fórmula 1 porque empezaron a verla por Drive to Survive. Pero desde que empecé a trabajar ahí dentro, sí que te das cuenta de que hay un poco de espectáculo. O sea, es decir, hay mucha realidad. Yo te voy a ser muy sincero, ¿eh? En todo eso que cuentan, en lo que está más relacionado, pues como puede ser con los equipos de Oracle Red Bull Racing o Vicar, sí que hay una parte de verdad en todo lo que cuentan, pero también hay otra parte de un poquillo, como digo yo, fantasía, ¿sabes? De ciencia ficción, de que por el bien del show, pues tienen que, no diría inventarse, pero como sacar de contexto algunas cosas, ¿no? Pero yo recomiendo a todo el mundo que lo vea, ¿eh? O sea, yo soy el primer fan. Seguramente este fin de semana o la semana que viene me ponga a verlo, ya como personalmente, para ver si salgo, ¿sabes? Porque están muchas veces Claro, las bueno, cámaras. salir. Conoces a las cámaras de Netflix, obviamente, están por ahí por el circuito y tienen los derechos. Entonces tú de repente estás en una quali que vas a ganar y de repente aparece la cámara de Netflix por detrás. O imagínate un accidente y también tienes la cámara de Netflix por detrás. O sea, siempre aparecen de la nada. Claro, porque eso, ¿cuánta gente tendrán? Porque están siempre en el momento y en el sitio indicado, parece. Sí, 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 sí. Yo no sé cuántas cámaras hay, pero siempre que sucede algo, ¿sabes? Y imagínate, en este caso está relacionado con Red Bull, aparecen en el garaje. O sea, es como arte de magia. Parece que están como escondidos detrás, ¿sabes? Detrás de un armario y de repente, ¡pum! Salimos fuera. Sí, 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 aparecen y de repente tú ves eso, tiene que ser cualquier tipo de reacción, miras para atrás, las cámaras de Netflix. No, hostia. Sí, 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 siempre están ahí. Como unos pit stop, ¿no? Entrenan para en un segundo aparecer ahí. Sí, sí, sí. Yo creo que los de Netflix son igual. Mm, Y luego, tú me dices, consumes, por ejemplo, Drive to Survive. ¿Consumes también mucho motor fuera de tu trabajo? ¿Es algo que te enganche? ¿O hay veces que prefieres desconectar y bueno, dedicar tu ocio a otras cosas? Vale, es decir, a mí siempre me gustó seguir mucho tanto la Fórmula 1 como MotoGP, Mm. ¿sabes? Entonces es algo que no a nivel de práctica, ¿sabes? A mí, yo soy muy sincero, a mí si me dices ahora, me das las piedras y me dices, móntame un motor de 4 tiempos, ¿sabes? Mm. No sabría yo ni por dónde empezar. Te voy a ser sincero, porque yo llevo más la química, ¿sabes? Soy ingeniero químico, no tengo esas nociones de mecánica, ¿sabes? Que pueden tener los mecánicos o los ingenieros que trabajan en pista. Pero me gustó siempre seguir las motos y la Fórmula 1. De hecho, la Fórmula 1 empecé con Alonso, las motos con esa Sete Gibernau, Rossi, es decir, ya hace también más de 20 años. De hecho, yo me pasaba los domingos por la mañana en el sofá. Y, y con esto que quería decir, que no solo trabajo en la Fórmula 1, también estoy en MotoGP, ¿sabes? Que es otra de las cosas que también me llena, que tengo la oportunidad de trabajar con el equipo de KTM, porque también le suministramos los productos. Entonces nació como un proyecto que yo llevo unos instrumentos al circuito, analizo una serie de parámetros y ayudo a los ingenieros para certificar que el rendimiento de la moto es el adecuado y no tenemos ningún tipo de incidencia durante el fin de semana. Y todo esto el año pasado fui a 3 carreras, todos acabaron contentísimos y este año ya me dijeron, te vamos a hacer un pase anual para MotoGP y tú vas a las carreras que puedas. ¿Sabes? No tienes que pedirme permiso ni nada. Las carreras que tú puedas ir, pues vas ahí con el equipo, ya tengo los contactos, los ayudas, entonces Mm. se puede decir que otro sueño más. Pero yo desde pequeñito siempre quise ser futbolista. ¿Sabes? Yo voy a ser sincero. Yo jugué toda mi vida en el Viveiro, que es el equipo de mi pueblo, después fui al Xovelago y yo siempre soñaba, ¿sabes? Con llegar al Bernabéu, que todo el mundo me aplaudiera, pero bueno, ahora me aplauden cuando doy masterclass y cosas así, ¿sabes? Cuando voy a dar seminarios, conferencias, pues, a ver, no es lo mismo que el Santiago Bernabéu, Bueno, ahí es un reconocimiento. pero es un reconocimiento, ¿sabes? Entonces era lo que realmente me apasionaba a mí de pequeño. Y ahora que mencionabas KTM, porque yo creo que hay que hacértela, que te meto en un apuro, porque ahora está Pedro Acosta un poco de moda por todo, o sea, el odio que le ha caído, porque Pedro Acosta es un piloto de MotoGP que es muy joven y es como la nueva promesa. Y con Broncano en la revuelta, en un ambiente totalmente distendido, que yo perfectamente lo entiendo, es una broma y ya está, dijo como quién es Marc Márquez, que Marc Márquez pues es el mejor, Sí. bueno, andará entre los mejores de la historia, puede estar el debate ahí. Y justo en esta primera carrera, pues Marc Márquez que ganó y él se cayó, ¿no? Si lo recuerdo mal. Entonces, todo ese odio desmedido que le ha llegado, también, pues, como lo has vivido tú, que lo además el otro día creo que subiste algo a Instagram ahí, pues, a modo apoyo, ¿no? O algo así. Sí, es decir, porque yo realmente ese fin de semana había estado en Bahrein, Mm. ¿sabes? Estaba llegando de Bahrein, ni había podido ver la entrevista de Pedro Acosta en la revuelta, ni me había dado cuenta de esta, se puede decir, revuelta, ¿sabes? Sí. Que se había formado en torno a Pedro Acosta.
¿Sabes? Yo pensé, va, pues una caída, acaba de empezar el Mundial, aunque quedan, yo qué sé, que quedarán 20 y pico carreras más al año, la siguiente en Argentina, pues más que motivado. Pero y de repente, no sé si me salió una noticia en Marca o en As, donde lo vi, y vi todo esto todos estos comentarios que se había, todos estos haters, ¿sabes? Que de repente llegaron a Pedro Acosta y dijo, es que no se lo merece, ¿sabes? Y menos es como dices tú, es una broma en un contexto distendido, Claro. que es decir, que en ningún momento es una falta de respeto, diría yo, es decir, lo hace más bien en tono chiste, Sí. ¿sabes? Y él en todo momento menciona en esta entrevista de que él está muy centrado, ¿sabes?, en sus cualidades como piloto y en no en hacer amigos. O sea, de hecho, él simplemente mencionó también, soy más amigos de Jorge Martín, pero es que me centro mucho en mi nivel como motociclista y en dar lo máximo encima de la moto, ¿sabes? No me centro tanto en las relaciones personales, ¿sabes? Dijo, quiero ser un ganador, ¿sabes? Entonces yo para mí no se merecía todo esto. Luego ya, por última, como lo llevas llevando eso de amigos a la Fórmula 1, ¿es común ver a pilotos de diferentes equipos charlar, por ejemplo, ahí por el paddock, o se nota que hay respeto, pero no amistad entre alguien que estás compitiendo contra él? A ver, yo creo que lo llevaría un poco, hablando un poco de tenis, ¿sabes? Mm, Esos Djokovic, Nadal, Federer, ahora que estaba sí. tan de moda, que se Mm, retiraron, no sé qué, pues es decir, se respetan, pero a ver, cuando eres realmente campeón del mundo, quieres seguir ganando, pues hay una buena relación, es decir, muchas veces por el paddock pues puedes encontrar hablando a, yo que sé, Alonso con Norris y Sainz, o porque compartieron equipo, muchas veces se ve en los eventos de marketing que se hacen bromas entre ellos, sí que hay buen rollo, pero a la hora de la verdad, que una vez te subes al coche, a ver, nadie tiene amigos, No, nadie te va a abrir un hueco, es decir, si ya se vio el año pasado con Verstappen y Norris, ¿sabes? Es decir, pero, y aún así, fuera de la pista, yo creo que se siguen llevando bien, y muchas veces quedan para jugar al pádel, que se ve por las redes. Pero una vez se suben al coche, yo creo que nadie tiene amigos y sucede como todo. Pero sí que tienen ese fuera de cámaras o fuera de la pista, pues esa relación de respeto mm. entre ellos. Bueno, vamos con las preguntas rápidas ya. sí. Nada, son preguntas rápidas para contestar con 1, 2, 3 palabras, claro, no mucho más. Sí, así, lo rápido que podas. Sincero, Sin problema. ¿qué objetivo tes así próximo para 2025? Campeón del mundo de Fórmula 1. Lo mejor de la Fórmula 1. Cumplir un sueño. O peor da Fórmula 1? Horas de sueño. No duermes lo suficiente. ¿Cambiarías la 33 de Alonso por una sola victoria de Red Bull? No. Con Red Bull a muerte. E cal sería ese sueño por cumplir? Me gustaría llegar a ser alguien no importante, pero que se reconociera más nuestro trabajo, ¿sabes? En eso en lo que estoy trabajando, porque muchas veces, yo qué sé, tengo que explicar lo que es ExxonMobil, ¿sabes? La gente no es tan consciente de esa química que hay dentro del coche, ¿sabes? Esa analista que analiza esos combustibles, esos lubricantes. Entonces, de alguna forma, me gustaría que se reconociera a todos esos analistas, igual que se reconoce a los ingenieros, a los mecánicos, pues también ese analista químico, ¿sabes? Ese ingeniero químico que también es partícipe en estas victorias. Vale, ¿findes al sprint o findes convencionales? Clásicos. La última. No, Verstappen en una palabra. Ganador. Mentalidad ganadora. É a mellor carreira da historia, aínda que esta... Para ti. La mejor carrera de la historia. O la que más hayas vibrado tú. Yo creo que esa última carrera. Voy a decir dos, ¿vale? El primero, esa última carrera en el año 2021 entre Hamilton y Verstappen. Eso fue increíble. Y yo creo, y en la que más vibré, es que, mira lo que voy a decir, ¿eh? Yo creo que fue en Hungría 2000, sería 2004. Yo La primera, 2004, yo 2006. Bueno, ver vale, sí. repetida. No. Yo para mí, yo diría Hungría 2004, la primera victoria de Fernando Alonso y de un piloto español en la Fórmula 1. Pues ya estaría. Fíjate que yo ahí vibré que te cagas. Todavía en la barriga de tu madre ya estabas vibrando.
Bueno, pues nada, hasta aquí Muchísimas chegamos. gracias por venir. Eso, graciñas, porque, bueno, nos chamamos aquí a todo Dios, ao final, bueno, molestamos, sacamos Sí, horas sí. de todo o mundo, pero bueno, nada, esperamos que sexa un contenido ameno para que nos vexa, como sempre, gracias, vémonos. Dentro de 2 semanas. Muchas gracias a vosotros. Eran los del Morriña, eran los del Morriña. Traen un invitado y lo dejan ahí sentado hasta que hablan algo con él. Morriña Podcast.